el país, el desarrollo del mismo país, la cantidad de personas que vivimos en él y demás, también fue poniendo corte, digamos así, a este desarrollo de obras de infraestructura. Por ejemplo, el caso que se repitió de la ampliación del canal, metro, viaductos, etcétera, que coincidieron en un momento determinado, ya eso es prácticamente impensable que pueda ocurrir de la misma manera. Pero hay otra agravante. Los gobiernos, en términos generales, esto siempre ha ocurrido, pero en las últimas dos administraciones, la de Varela y la de Cortizo, los empresarios vienen planteando que a ellos no le pagan las cuentas. En verdad, representantes empresariales han dicho que eso nunca ha sido un problema para ellos porque el negocio es un negocio seguro. No obstante, al no pagarse las cuentas, empezaron a tomar la modalidad los empresarios antes de marzo del año pasado, que cerró la industria como cerró el país, de no realizar las obras, ni invertir en ellas, ni contratar la cantidad de mano de obra que requerían, porque era su criterio que las deudas eran grandes y que no se estaban pagando. Con el COVID esto se aceleró. El cierre sirvió después con el tramado jurídico que ha creado la señora ministra patronal del trabajo, Doris Zapata, y el señor Cortizo, y la asamblea después legislando leyes, trajo a colación el tema de la suspensión temporal de los contratos de trabajo, y con ello se han amparado empresas grandes y chicas, multinacionales y nacionales, para mantener proyectos cerrados. Es decir, los contratos que se firman por parte de las empresas con las entidades gubernamentales, una de sus cláusulas prohíbe el cierre de las obras. No obstante, como hay claramente esta modalidad de suspender los contratos, y yo debo entender que como el gobierno tampoco está cumpliendo sus obligaciones de pago, entonces hay una gran cantidad de obras que podrían sumar alrededor de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo que no están abiertas en este momento. Se han hecho proyecciones de nuevas obras de infraestructura importante, como lo puede ser la línea 3 del metro. Ya ustedes están informados qué está pasando con el famoso túnel debajo del canal, que desde que llegó esta administración, los estudios estaban hechos para el cuarto puente, pero ahora a ellos se le ocurrió que era túnel, y en eso pues hay una disputa tanto con el canal como con los contratistas, y se aleja cada vez más la posibilidad de que una obra de esta naturaleza arranque. Después, estas obras están en la modalidad de estudio, diseño y construcción, como lo puede estar la extensión de la línea 1 del metro a San Isidro, de San Isidro a más allá, y de igual forma otras obras que han anunciado con bombo y platillo, pero que no arrancan. En realidad la situación es compleja, como la estamos entendiendo en este momento. Si vemos la cantidad, por ejemplo, de pilotes anclados para arrancar fundación, en el caso de áreas como Punta Paitilla, Punta Pacífica, como Costa del Este, Santa María y demás, son muy pocas a esta altura. Y obras como Corredor de las Playas, ya ustedes están enterados que la han acortado, ya eso no es un corredor. Y además de eso, el segundo tramo simplemente se paró. Es decir, que dicho esto, hay una combinación de muchas cosas que hace ver que la industria y su recuperación en estos momentos viene desarrollándose, no sé si decir lenta, súper lenta, pero es un problema de carácter estructural, como acabo de decir, no es un problema del COVID, es un problema que venía desde antes. Y bueno, estos son los escenarios que tenemos. Un parámetro más, en el año 2018, abril, mayo, nosotros éramos 70.000 obreros laborando en ese momento en la industria de la construcción, vinculados al convenio colectivo Capaz-Suntran, y hoy, más bien, en marzo del año pasado, solo habíamos 23.587, y hoy hemos calculado que a pesar que se han estimado que han ingresado de los 23.587, 19.000 a sus puestos de trabajo,
como algunas obras ya empiezan a avanzar, se empiezan también a terminar las relaciones y calculamos que hay 15.000 obreros en estos momentos en la industria laborando de forma directa con el caso del amparo de la convención colectiva Capasutra. Es como estamos viendo esta situación. Ahora, justamente, no quiero preguntar sobre la convención Capac-Suntrax, pero yo sí sé que el nivel de comunicación entre Suntrax y Capac es fluida, la comunicación. No digo que es buena ni que es mala, sino que hay comunicación. ¿Y qué dice la gente de la Capac? O sea, ya nos explicó Saúl, nos hizo el diagnóstico de lo que venía ocurriendo antes de la pandemia y lo que ha ocurrido durante la pandemia. Pero ¿qué dice el sector empresarial de la construcción? ¿Ven la luz al final del túnel o creen que esto va a ser permanente? Bueno, sería Edwin, muy osado de mi parte tratar de plantear lo que los empresarios dicen, pero lo que han dicho públicamente, por un lado, hay proyecciones, hay perspectivas, creo que eso no se puede negar. Cuando se ejecutan es parte del problema, ¿no? Los empresarios en esta etapa que he narrado, especialmente ya durante la pandemia, cuando empezamos a intercambiar el problema de los pagos, a usted le consta que el Suntra ha hecho una serie de movilizaciones exigiendo la reactivación de los puestos de trabajo de los compañeros, pero también, incluso inconcebiblemente, nos ha tocado tener que presionar a las autoridades para que paguen cuentas a empresas para que puedan reactivar los proyectos. Es decir, que de forma indirecta hasta agentes de cobro se podría decir que nos hemos tenido que convertir. ¿Cuál es esta situación? Esta situación se debate entre la entidad pública X, ejemplo, Ministerio de Educación, Contraloría, adendas vencidas, pagos que dice que ya están aprobados pero que no salen, y toda esa combinación de cosas hemos tenido que atender en este periodo para tratar de reactivar las 19.000 plazas de las que estamos hablando. Con relación a proyecciones, perspectiva, en efecto nosotros tenemos, yo diría que buena comunicación con los empresarios de la CAPAC y los que no son de la CAPAC, porque Suntra negocia con la CAPAC, que representa en términos gremiales a los empresarios constructores, pero también negocia con una gama de empresarios que no están directamente vinculados a la CAPAC. Afortunadamente, con todos estos sectores empresarios hay comunicación fluida, como se plantea, y en algunos casos muy buena, obviamente con nuestros puntos de vista diferentes entre unos y otros, pero que hemos entendido unos y otros que nos toca vivir y convivir en la misma industria y con nuestras diferencias hacer posible que la misma se desarrolle. Dicho esto, cada vez que hablamos con los empresarios de forma bilateral, obviamente ellos ven lo mismo que estamos viendo nosotros. La situación está compleja, está dura. La inversión también. Hay otras cosas que se mezclan. Por ejemplo, el tema del incremento de los materiales de construcción ha ocurrido, y eso es lo que yo siempre he criticado del modelo, ¿no? Sin ninguna razón, a mi entender, válida y lógica, empiezan a incrementarse los precios de los materiales de construcción en medio de esta crisis. Entonces nos decía un contratista, dice, este edificio es de 40 losas, pero el dueño no me quiere reconocer el costo del acero. Lo que me dijo, mira, baja 5 o 7 losas porque este es el presupuesto y no hay para más. Entonces obviamente eso afecta que hayan también inversionistas que no paguen la cuenta. Hay empresarios que tienen contratos con inversionistas privados que tampoco le pagan la cuenta. Eso genera los problemas, que hay que reducir personal y demás. Así que por lo que estoy planteando es la cotidianidad. Hace poco hubo la iniciativa de reunirnos ya de forma gremial, Suntra por un lado, CAPAC por el otro. Hemos delegado una comisión para atender esa primera reunión con los empresarios y empezar pues a intercambiar nuestras ideas y nuestras posiciones
Porque como todo el mundo sabe, el convenio colectivo rige cada 4 años y el que está vigente en este momento vence el 1 de enero del año que viene, 22, y hay que empezar a negociarlo 3 meses antes. Entonces, esa es parte de las cosas que estamos obligados, tanto los empresarios de la CAPAC y nosotros, empezar a ver qué vamos a hacer con eso, ¿no? En una de las protestas de protestas y argumentos que emitía Suntrax, y usted lo acaba de decir aquí hace un momento, uno de los reclamos, y a mí me llamó mucho la atención eso, de que Suntrax decía, hey, señores gobiernos, páguenle a las empresas. Las empresas no solamente no están avanzando en las obras que son del gobierno, del Estado, y eso trae como consecuencia que no avancen en las obras, que no están contratando personal. Yo les puedo mencionar 2 ejemplos porque los pregunté. Un ejemplo pequeño y otro ejemplo enorme, no grande. Un ejemplo pequeño, Estadio Juan de Móstenes de Arosemena. Un día yo iba pasando por ahí y veo ese estadio abandonado, tirado. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta obra? Cuando empiezo a hurgar, pregunto y dice, no, que la constructora no ha recibido los pagos correspondientes, porque como esta obra comenzó en el gobierno anterior, ahora este gobierno se le antojó revisar hasta el último documento hasta antes de comenzar a soltar los pagos. Y hasta que no soltaran los pagos, el constructor no podía avanzar. Vi después la noticia que Contraloría soltó unos pagos y entiendo que la obra ha reiniciado. Esa es la pequeña, pero la brutalmente grande, Terminal 2 de Tocumen, Saúl. Yo tengo entendido y pude preguntar también, cuando yo escuché el argumento de Suntrax, digo, ¿y qué es lo que pasa? Dice, no, es que a Odebrecht no le están pagando. Y aquí no vamos a decir que Odebrecht es una santa paloma bajada del cielo, no. Odebrecht es una empresa confesa de corrupción. A su momento leíamos la delación de Ravelo, toda esa historia. Pero si la obra está avanzando y si la obra está por terminar, tú tienes que pagar. Y si no, porque si no pagas, entonces no puedes pagarle a los suplidores, ni puedes seguir contratando más personal para ya terminar la obra. Entonces, la pregunta es, si así como Suntrax mantiene su canal de comunicación abierto con, por así decirlo, su contraparte, CAPAC, ¿tiene Suntrax nivel de comunicación con el gobierno para hablar de estos temas? Paguen las obras del Estado para que sigan avanzando y para que en consecuencia puedan contratar al personal de la construcción. Excelente pregunta, Edwin. Solo acuño algo a lo que dijiste anteriormente y te doy respuesta a lo que me acabas de preguntar. Fíjate, no es tabla rasa el problema. Hay de todo. Hay quienes le pagaron el 100% y no querían arrancar la obra. Y en su mentira quedaba demostrado una vez llegábamos a las autoridades que entregaban la documentación, decía, a ti te pagaron, tú tienes que arrancar. Pero a su vez, entonces el Ministerio de Trabajo en su desorganización había autorizado suspender contratos de trabajo. Entonces este tipo de situaciones son parte de las que se dan. Hay otras que no le habían, que habían cuentas pendientes y que se habló en su momento con el Contralor y él ayudó. Digo yo el término ayudó, pero en realidad debe ser cumplió con su obligación de tramitar las cuentas como corresponde. Entonces, no todo está escrito linealmente, nos vamos a encontrar con casos y casos. Y como tú mencionas, en efecto, hay obras pequeñas y hay obras grandes que están en esta situación. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque varía la situación, por un lado. Por otro lado, en marzo 5 del año pasado, Suntra organizó y debe contar, no tengo duda en la cobertura que ustedes nos dan, el 5 de marzo hicimos una marcha a la presidencia y llamamos a esa marcha del hambre y la desesperación, emulando la del año 59 que salió de mi querida Colón. ¿Y por qué le planteamos marcha del hambre y la desesperación? Porque precisamente el problema
de que en la caída de los puestos de trabajo, en la no contratación masiva de los trabajadores en obras, como Corredor de la Playa, 4 carriles y otros, pues nos empezó a llamar la atención lo que estaba ocurriendo. Como es normal, y también lo conocen ustedes perfectamente, este tema de que no le pagan a las empresas también se convierte en un mecanismo de corrupción, es decir, de tramitadores, lobistas que cobran porque avancen las cuentas, ¿no? Ustedes conocen de eso, deben haberlo escuchado, obviamente, e incluso se podría hacer una investigación, ¿no? Al respecto, el periodismo de investigación. Y fuimos en marzo del año pasado, 20, a hablar con Cortizo, el presidente, estaba la ministra Zapata, y allí acordamos que íbamos a ver los temas de la construcción en una mesa. Bueno, vino el problema del COVID, se cerró el país. En septiembre volvimos a ir con el presidente, perdón, antes de septiembre volvimos a vernos directamente, estaba yo allí con una delegación de Suntra, nos vimos con el presidente y volvimos a tratar el tema de la comisión. Él delegó a la señora Doris Zapata para que fuera la responsable del gobierno de darle trámite a esto. La verdad es que la señora Zapata a esto no le puso mucha atención y en verdad al final yo evalúo su trabajo en esa comisión realmente como un trabajo casi nulo, escuche, casi nulo, porque 1 o 2 reuniones más no se hizo, información parcial y demás, y esa comisión simplemente no ha funcionado. Debo decir también, por amor a la verdad, que con el señor Cortizo, presidente actual de la República, nosotros tenemos comunicación vía directa, sin intermediario. Sin embargo, tampoco es una situación que eso implique que nosotros tengamos, es decir, que estar permanentemente llamando para que se cumpla lo que se dijo que se iba a cumplir. Entonces, con esto estoy dándole respuesta a tu pregunta. Por iniciativa de Suntra hemos querido discutir políticas públicas para los nuevos empleos, nuevas obras, nuevos proyectos. Con el Ejecutivo, desgraciadamente, a pesar que las 2 veces que se ha tratado este tema con el señor Cortizo, le ha indicado que cree que es correcto, es más, en sus primeras ideas de que la reactivación económica partía por ayudar a desarrollar la construcción, etcétera, pero a eso no se le ha dado el trámite que corresponde. Después Suntra, en su estrategia, diseñó ir por ministerio. Ustedes recordarán y han dado cobertura que hemos ido a instituciones, ministerios, hacemos nuestro piqueteo, sale alguien allí, atiende, empezamos a ver el problema de cada obra que en ese momento estamos tratando. Hemos ido al MOP, hemos ido al MINSA, hemos ido al MEDUCA, hemos ido al IDAN, es decir, hemos ido a distintas instituciones públicas que tienen contratación de obra. Y así es como hemos logrado que se encamine un poco la situación. La verdad es que creo que el gobierno debió haber puesto atención a la propuesta de Suntra en función de esta discusión de políticas públicas dirigida al sector para ver temas de reactivación. Luego entonces vemos propuestas realizadas por CONEN que hablan de un parte de su propuesta tienen que ver con activación en la construcción y proyectos de infraestructura, etcétera, pero en verdad esa mesa no ha funcionado realmente con seriedad por parte de la señora Zapata y adicionalmente a eso, pues el gobierno simplemente no ha destinado el tiempo que debió haber destinado para una discusión de esta, como nosotros la entendemos con Suntra. De todas formas, nosotros seguimos insistiendo en nuestras posiciones, vamos haciendo el desarrollo de nuestra política en función de cómo se reactivan proyectos que están en estos momentos suspendidos. Te decía hace un rato que reactivar esos proyectos pueden ser 5.000 o 6.000 plazas de empleo ya. No se hace. Meduca tiene una cantidad de proyectos paralizados. MINSA también tiene otra cantidad.
El caso de Ciudad Hospitalaria, que ustedes saben que ese ha sido un gran fracaso de 3 administraciones, no solo de esta. Un proyecto que en el 2000 fue catalogado como, en el 2000 no, perdón, en el 2000, iniciando el quinquenio de Varela, fue catalogado como inviable. Sin embargo, ahí hay una cantidad de millones casi perdidos. En fin, hay problemas. Esto se mezcla, Edwin, con problemas de corrupción, negociados y demás, que como ustedes les contan en entrega periodística, como tú indicabas, hace un rato han visto lo que viene proveniente de España con otras empresas que están vinculadas a obras que he mencionado, Blue Apple. Es decir, hay mucha tela por cortar aquí con relación a estos problemas pendientes todavía. Saúl, pero ¿cómo pensar en esa reactivación económica o cómo pensar que la reactivación económica va a ser tan efectiva como ustedes quisieran cuando vemos proyectos tan importantes como el corredor de playa que ya no va a ser lo que inicialmente era? Bueno, por eso hablo de políticas públicas, Flor. Si no hay políticas públicas claras, entonces se le ocurre al gobierno que él corta un proyecto de 50 kilómetros, por mencionar un ejemplo, ¿no? Y lo dejo en 6. Es decir, es obvio que ahí no hay una política clara de inversión en torno a obras de infraestructura de esta naturaleza. Ahora, yo creo que debemos recordar algo también. Los parámetros que estamos utilizando hoy son comparados a los momentos más importantes que ha tenido la industria. La industria de la construcción, como cualquier industria que se desarrolla en cualquier país del mundo, concretamente en la rama, la construcción, ella tiene sus periodos cíclicos naturales. Ella sube, ella baja y busca un comportamiento normal. Hace mucho tiempo, en otras declaraciones que tienen quizás 5 o 6 años, yo venía insistiendo, incluso en medio de la negociación de la convención colectiva del año 18, venía insistiendo que la industria va a buscar un nivel normal, porque el crecimiento de ella era anormal. Esos crecimientos, estudiados desde el punto de vista económico, no son normales. Entonces ella va a buscar un nivel que para el mercado, como lo llaman, para el mercado panameño debe ajustarse a nuestra realidad. Entonces creo que esa es parte de lo que está ocurriendo en este ciclo, en medio de la crisis que se vive, porque la crisis económica no es de la pandemia, la crisis económica es del modelo económico neoliberal. Recuerden ustedes que ya el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el último cuatrimestre del año 19, anunciaban una nueva crisis del sistema capitalista en los grandes centros de poder de desarrollo, Estados Unidos, Europa, Asia, Japón, etc. El COVID, ¿qué ha hecho? El COVID aceleró la crisis y la unificó, es decir, al mismo tiempo. Entonces, esta crisis que estamos viviendo, que no tiene precedente en los análisis que venimos y estudios que venimos haciendo, va a tener obviamente un impacto que todavía no tocamos fondo. A partir de allí, entonces tendremos que ver cómo tocar fondo, cómo empezar a crecer. El problema que más me preocupa a mí es que en Panamá, específicamente en nuestro caso, las políticas públicas, si se le puede llamar así, siguen estadas encerradas en la misma filosofía, en la misma situación neoliberal, que obviamente no nos da una salida, sino que profundiza el problema. Así que habrá que discutir el problema de forma integral para buscar salidas integrales a esta situación. El gobierno no lo está haciendo. El sector privado, obviamente, está encaminado a ver cómo logra, en efecto, una parte de él seguir acumulando, como ha ocurrido en medio de la pandemia. Hay quienes están acumulando de forma bárbara, hay quienes obviamente no. Pero, por ejemplo, en este caso, podríamos analizar también que si se logra discutir seriamente qué vamos a hacer en la industria de la construcción para que la misma pueda dinamizarse,
Esta a su vez ayudaría a dinamizar la economía en los rubros que ella ayuda a mover y podríamos empezar a buscar una salida a la situación que estamos viviendo. Pero en verdad estamos montados en una crisis bastante seria en estos momentos, ¿no? Saúl, profe, sí. Diga. Saúl, le cambio rápidamente el tema porque me gustaría saber cuál es el rol que juega el Suntrax con respecto a otros sindicatos. Me refiero a relación, apoyo, afiliación, capaz de decirlo de esa manera. Ejemplo, con el sindicato de transporte de los transportistas en Colombia. Bueno, fíjese, el Suntrax tiene principios con los cuales se identifica y es parte de su accionar. Entre ellos está la solidaridad entre clases, la solidaridad entre la clase trabajadora. También están los principios del internacionalismo proletario, que es prohijar solidaridad también a nivel internacional. Entonces nosotros somos solidarios con la causa del pueblo, donde quiera que se presenten, hablamos, conversamos con organizaciones, no solo sindicatos, sino también organizaciones de movimiento popular, los cebolleros de los cuales estaban hablando ustedes hace un rato, de Natá, hemos estado conversando con ellos también, aprovechando incluso nuestra representación ECOCLE, viendo sus problemas, y así sucesivamente, comunidades que están siendo desalojadas, organizaciones sindicales y sus problemas, los trabajadores del canal, nuestra solidaridad, vamos a participar de su marcha, con transportistas, ahí hay también una gama de situaciones que se presentan, están los dueños del transporte, eso hay que verlo de una manera, están los palancas, que habría que verlo de otra. Entonces, las relaciones que Suntrax trata de manejar con el pueblo son relaciones de solidaridad, tratando también de integrarnos en una gran haz de voluntad por transformar lo que está mal en el país y que puedan finalmente todos vivir de forma digna, ¿no? Así que sí se desarrollan relaciones a distintos niveles. Hemos hecho 2 acciones de solidaridad con el pueblo de Colombia y sus organizaciones en la Embajada de Colombia. Nos hemos pronunciado contra el bloqueo contra el país de Cuba y así sucesivamente, es decir, distintas aristas. Yo fui uno de los primeros que firmó como persona una carta de varias personalidades mundiales en la que exigíamos la liberación, por ejemplo, de las patentes de las vacunas. Eso por ahí, por el mes de abril, mayo del año pasado. Hoy en la ONU se está debatiendo eso. Hay presidentes, qué sé yo, como el presidente norteamericano, el presidente ruso y otros que han opinado al respecto. Es decir, que en ese sentido lo que quiero dar respuesta a tu pregunta es que es una diversidad de relaciones que entendemos nosotros tenemos que desarrollar y es parte de nuestras políticas como organización sindical. Finalmente, Saúl, entendiendo esa visión de solidaridad, y quiero traer esa solidaridad a Panamá y es un tema en el cual ustedes siguen dando, por así decirlo, una batalla. Me refiero al diálogo de la Caja de Seguro Social y el que ustedes han denominado el diálogo de yo con yo. Es una opinión, es una visión que se tiene de lo que se está haciendo con el seguro, que yo no veo que avance. No veo que avance. Pero me llama la atención, Saúl, que ayer casualmente, creo que aquí mismo en Radio Panamá, me parece, escuchando un anuncio de ustedes, además de que hablan de que hay que parar el diálogo de yo con yo, insisten en hablar de la privatización del seguro social. O sea, ¿qué sabe Suntrax que no sabemos el resto de los panameños cuando insisten en hablar de la privatización y gobierno tras gobierno, en los últimos no sé cuántos gobiernos, se dice que no hay tal agenda de privatización? O sea, ¿qué saben ustedes que no sabemos los demás? Bueno, fíjate, Edwin, primero caracterizo la situación presente. Nunca nos hemos puesto a dialogar. El problema es que este método lo han utilizado distintas administraciones
para imponerle al pueblo panameño, a la inmensa mayoría del pueblo panameño, las condiciones que estamos viviendo hoy, porque no podemos hablar en abstracto. Panamá es el sexto país del mundo donde hay mayor desigualdad y peor distribución de riqueza. Tercero de América Latina. Es decir, eso se ha creado con la implementación del modelo económico 40 años, ¿no? Neoliberal. Esa desigualdad se refleja en educación pública, en salud pública, en agua potable, en carretera, en fin, en bajos salarios que se pagan, en precariedad en los puestos de trabajo y demás. En el caso de la seguridad social, los parámetros recomendados desde afuera, desde las instituciones financieras internacionales en la filosofía neoliberal, ha sido privatizar y ha sido precarizar las prestaciones que reciben los trabajadores y su familia. Y eso no es que quieren hacerlo, eso lo están haciendo. Con relación a la privatización, en realidad no estamos hablando de algo que pretenden hacer. Hay avances claros de la privatización de los recursos provenientes de la Caja del Seguro Social y de sus distintos programas. Para pararme en la Caja del Seguro Social, pero podemos hablar también del otro prestador de servicio que es el MINSA. Pero voy a quedarme en la caja. Ejemplo, Pérez Valladares, en su periodo, agarró parte de los fondos que se cotizaban hacia el Seguro Social y los convirtió en privados. De allí nació el CIACAC, que después quedaron administrando empresas privadas. Eso es una realidad. ¿Quién puede negarla? Ejemplo, la privatización de servicios, múltiples servicios en la Caja del Seguro Social, la limpieza en algunas áreas, operaciones que en déficit la institución no cumple lo que tiene que cumplir con sus asegurados, pero entonces recuerdo un comunicado de Comenenal, que decía que una operación a corazón abierto en la Caja del Seguro Social, el valor podía estar en unos $12,000 y en el sector privado $50,000. Es decir, esa es una forma clara de privatizar, primero por la forma que se administra, no se brindan los servicios que corresponden, eficientes, eficaz y de calidad y oportuno, y segundo, hasta dónde aguantan los recursos esa modalidad. La diálisis, las salas de diálisis, la mayoría que han construido el Estado, la han dado en concesiones a empresas para que lo desarrollen. Entonces, lo que sabe Suntra, lo sabe el resto del país. El problema de estos temas es que no hay el gran debate y la gran discusión de ellos. Ahora bien, si yo soy un enfermo de una enfermedad crónica y alguien me pregunta, oye, hace 5 años que estás esperando que te operen, te van a operar en cualquier empresa privada. A mí no me interesa el costo de eso. Yo lo que quiero es que me resuelva mi problema. La situación es que la plata no es infinita, es finita. Y la situación es que la salud, la educación pública, el agua potable y otros servicios básicos tienen que ser de carácter social. Eso no puede ser un negocio. Entonces, este tema en materia del seguro social, por ejemplo, reformas paramétricas se hicieron desde Endara, El Toro, Martín Torrijos. Privatización de sectores ocurre igual. Y hay teoría para debatir ese tema. Ejemplo, las ambulancias que querían alquilar, creo que eran 100 ambulancias, qué sé yo. El tema era alquilarlas porque la institución es ineficiente, ya no está creada para manejar ambulancias y presta servicios de salud y no debe dar mantenimiento. Entonces eso debe quedar en manos del sector privado. Y como esa, hay otras miles de situaciones que se vienen presentando. Pero, entonces Saúl, las privatizaciones que vienen... Al final compraron las ambulancias, que es el peor negocio que ha podido hacer el Seguro Social. Comprar las ambulancias es el peor negocio. Cuando el modelo del leasing, el Seguro Social se quitaba de encima el mantenimiento, las llantas, las refacciones, etcétera. Ahora tiene que cargar con la ambulancia y con todo lo que chorrea la ambulancia.
Eso es absurdo. No estoy seguro que fue lo que ocurrió. Creo que aprovecharon la Digo que pandemia para aprobar el contrato. la compraron, Saúl. No, una Compraron las parte, ambulancias. No, Edwin, las una compraron parte. antes de la pandemia. Una parte. No, antes de la pandemia no. Yo Sí. puedo, no quiero entrar a hablar en especificidad. Puedo llamar al compañero Guerrero, que es el miembro de CONUSI y de Suntra, que está en la junta directiva. Él es el que ha librado una batalla titánica ahí, junto a Héctor Hurtado, denunciando los problemas de corrupción, de robo, de atraco, porque la corrupción en Panamá tiene varias vertientes, Edwin. Yo creo que eso estamos claros. Sí. Hay la corrupción que es legal, aprobada por ley, que son esos actos que impugnan, que espérate, pero le compran al mercado a todos a precios, qué sé yo, por exagerar, 1.000.000% por encima del precio original. Está la que se da por debajo de la mesa, es decir, los maletinazos, esto, y después la que se combina. Pero en realidad, tu pregunta era ¿qué sabíamos nosotros en materia de privatización? Pues yo he traído algunos ejemplos que podríamos profundizar incluso con documentos en mano, si nos preparamos para eso, una próxima entrevista, y pasarle lista a todas estas formas, ¿no?, que se vienen dando en función de esta situación. Cuando nos vendieron la idea de la ciudad de la salud, un hospital moderno, con capacidades, etcétera, etcétera, ya se sabía que estaban robando porque han aprovechado la construcción de infraestructura pública mega para robar, como queda demostrado, ¿no? Y yo creo que no tengo que abundar en muchos ejemplos, creo que el país lo conoce, ustedes también, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos un sistema de salud público eficiente, eficaz, que sea capaz de operar a las personas cuando lo requieren en tiempo inmediato, según la necesidad, que pueda dar atención pública de salud, etcétera, porque yo parto del criterio, y ese es un concepto, que hay servicios del Estado que no son un negocio. Entre ellos ya mencioné la salud, la educación, el agua potable, etcétera. Incluso servicios básicos como electrificación y demás, pero que bueno, el problema es que el país que tenemos, sus políticas públicas han sido desarrolladas y estamos en las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Pero podíamos analizar eso a profundidad, con mucho gusto. Saúl, por esa misma línea y ya para ir cerrando, yo recuerdo que en la campaña política pasada usted como candidato presidencial dijo que su posición era respecto que apoyaba la constituyente originaria. En tiempos en que se está hablando de juntar firmas para una constituyente paralela, ¿cuál es la posición de Saúl Méndez al respecto? Fíjese, un ejemplito para dar una respuesta. Eso es como cuando usted va a jugar dominó, hay 28 fichas, ¿no? Y entonces usted la revuelve. En el léxico popular la chufulea, ¿no? Y entonces usted tiene 28 cifras que tienen los mismos números. Eso es la constituyente paralela, para que estemos claros. Es decir, son los mismos que han llevado al país a la situación en la que estamos, que son los que nos están diciendo, no, ahora con esto vamos a resolverle el problema. Yo creo que no podemos dejarnos robar el sueño una vez más. El país requiere transformaciones serias, profundas, de raíz. El país requiere en realidad que sea un país próspero, sí, pero próspero para todos. El país requiere desarrollo humano, con desarrollo económico, sí, en equilibrio con el ambiente. El país requiere que sus instituciones sean barridas a la podredumbre y sean fundadas con elementos básicos. Es decir, no, la justicia no puede seguir siendo no justa o que no hay justicia. Las dos Panamá que existe, la justicia para los ricos es una, para los pobres es otra. La educación para los ricos es una, para los pobres es otra. La salud para los ricos es una, para los pobres es otra, y así sucesivamente. Yo creo que debemos tener un país en el que pueda haber desarrollo humano, en el que pueda haber desarrollo económico, en el que haya equilibrio, ya lo dije, con el ambiente, y requerimos un nuevo Estado fundado en una constituyente originaria donde el pueblo sea protagonista de lo que se está discutiendo y haciendo, y además podamos cambiar lo que está mal y podamos construir un país, digo yo, más justo para todos. Entonces, la diferencia entre esa constituyente paralela es el gatopardismo que venimos denunciando permanentemente, que te dice que van a cambiar todo para no cambiar nada. El ejemplo que puse del dominó es eso. El dominó tiene 28 fichas, cada una de ellas tiene
un número, a excepción del doble blanco, claramente, pero juega un papel de doble blanco en las 28. Tú lo revuelves, siguen siendo las 28, tienen los mismos puntajes. Eso es lo que pasa con la paralela, concretamente. Así lo vemos nosotros. Saúl, gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias por la oportunidad, Edwin, Flor, Leonardo, mi amigo Pinky. Un abrazo a todos, a los que nos escuchan y nos van a ver en redes. Pero ¿por qué si es la amigo próxima. tuyo, tú no lo pones de borriguero en una de las obras? El Pinky ese. Es que Pinky ya no es borriguero, Pinky ya es un trabajador calificado. ¿Sí o no, Pinky? Gracias, Saúl, muy amable. Nos vemos. Saludos, un abrazo a todos, se cuidan. 8 Desde una obra de construcción. minutos. Vamos al cambio, señor Pinky.